Hoy vamos a empezar a ver lo que sería la programación de Sysmac Studio. Sysmac Studio es un entorno relativamente nuevo, es un programa del siglo XXI y toda la arquitectura en principio de los controladores basados en Sysmac Studio pues es bastante reciente. La serie NJNX y como todos los fabricantes actuales pues nos vamos a la norma IEC 61131 en su apartado 3 que nos habla de la programación de PLCs y controladores. ¿Por qué utilizar la IEC? Pues básicamente porque los clientes lo demandan. Antes cada PLC era un mundo. Cada uno tenía sus instrucciones propias, sus programadoras propias. Necesitabas una programadora específica para Omron, otra específica para Allen Bradley, otra específica para Siemens. Y cada uno tenía sus juegos de instrucciones que a lo mejor no tenían mucho que ver unos con otros. Entonces la IEC, digamos que ha venido a poner un poco de orden y va a facilitar el que los programas hechos con una marca, no quiere decir que vaya a haber una traducción directa de un programa de Siemens a un programa de Omron o a un programa de Schneider, pero sí que las estructuras y bloques sean relativamente fáciles de replicar, es decir, que manualmente podamos traducir ese programa y podamos o tener las mismas funcionalidades o unas funcionalidades muy parecidas independientemente del tipo de controlador que estemos utilizando. Eso pues tiene muchísimas ventajas porque además si todo el mundo sigue la misma estructura no tienes que formar a la gente en Siemens o en Omron o en Allen Bradley. Es decir, cualquiera va a ser, la estructura de programación debiera ser la misma en cualquier marca o en cualquier fabricante de dispositivo. Esa es la teoría, que es muy bonita, la práctica no es tan, en principio no es tan sencilla. La norma nos habla en principio de 5 lenguajes de programación que están contemplados. Lo que sería el diagrama de escalera, el LD, el diagrama de contactos, que es el que más utilizamos, el que los eléctricos nos sentimos más cómodos con el diagrama de escalera. Después estaría el texto estructurado, que es una variante de Pascal, es programación estructurada. SFC, lo que vulgarmente se conoce como GraphZ, diagramas secuenciales, etapa transición. FBD, diagramas de bloques de función, se podría asemejar un poco a las puertas lógicas, vas enlazando bloques hasta llegar al final. Y por último, la lista de instrucciones. De todos estos lenguajes, Sysmac Studio de momento admite 2, ladder y texto estructurado. Y está previsto que admita SFC, pero de momento todavía no lo tienen implementado. ¿Cuál es el mejor lenguaje de programación? El que sepas manejar. El más potente, realmente el más potente, que se parece más a código máquina, es lista de instrucciones, pero eso siempre tiene unas curvas de aprendizaje muy altas y además van muy centrados al dispositivo. Sin embargo, sigue habiendo fabricantes que tienen lenguaje en lista de instrucciones. Siemens sigue conservando su AWL, Schneider lo tiene implementado en sus controladores. Pero bueno, de estos en Sysmac Studio vamos a trabajar en ladder y en texto estructurado. Y de acuerdo con la IEC 61131, ¿cuál es la estructura de programación? La estructura de programación en principio se va a apoyar en 3 patas, un taburete de 3 patas. Los POU, las unidades de organización de programa. Por otro lado, las tareas. Y por el otro lado, las variables y tipos de datos. ¿Qué vamos a tener entonces? Nosotros vamos a hacer nuestros programas utilizando las variables de sistema y esos programas o esos POUs los tenemos que asignar a una tarea y hasta que no se asignan a esa tarea no se van a ejecutar. ¿Qué tipos de POU nos encontramos en Sysmac Studio? Los que nos indica la norma. Tenemos los programas, los algoritmos de programación normal, los diagramas, las funciones, es un programa, un trozo de programa, una aplicación que funciona sin necesidad de almacenar datos, como puede ser un cálculo matemático, un cálculo de nivel de depósito o una multiplicación. Eso sería una función que nosotros podemos definir. Y también los bloques de función. Pues también son algoritmos, un trozo de algoritmo en función de una serie de variables.
Pero en este caso, en los bloques de función tenemos datos intermedios, es decir, tenemos que saber el estado de algo o medir un tiempo. Entonces tengo una serie de datos que almacenar y por tanto necesito almacenarlos en un área de memoria. Los bloques de función van a necesitar una instancia. Una instancia es un nombre único que lo identifique unívocamente dentro para que reserve su área de memoria. Dentro de Sysmac vamos a tener por un lado la parte de programación y por el otro lado, aparte de los que nosotros podamos crear, que podemos crear nuestras funciones, nuestros bloques de función, además vamos a tener una serie de funciones en la caja de herramientas, en la biblioteca de instrucciones. Unas, si pone una FB, eso nos indica que es un bloque de función, y si solamente pone una F, es una función. Es decir, una llevará instancia asociada, la otra no necesita una instancia. Y aparte de las que tenemos en la biblioteca, nosotros podemos crear nuestras funciones y nuestros bloques de función. Y vamos ahora a la parte más peliaguda, lo que puede costar un poco más porque es respecto a lo que era la programación tradicional en Omron. Esto es lo que puede ser más novedoso: cómo se organizan las tareas en Sysmac Studio. En principio, tengo dos tipos de tareas: tareas periódicas, tareas de evento. Y dentro de las tareas periódicas tengo la tarea periódica primaria. Esa es, si habláramos de Siemens, el OV1. Y esa sí o sí siempre tiene que estar. Y a esa se le asigna una prioridad 4. No me preguntéis por qué es prioridad 4. Seguramente estará en algún apartado de la norma o en algún sitio. No sé dónde están las prioridades 0, 1 y 2, ni sé dónde están las prioridades que no están aquí. La tarea periódica primaria, esa no se interrumpe, a diferencia de otros programas, de otros controladores. En los Sysmac, la tarea primaria jamás se interrumpe, ni por interrupciones ni por nada. Esas, sí, pues claro, por un error de programa sí que se va a detener el dispositivo, pero esa se va a ejecutar siempre. Después tenemos, ahora veremos por qué se permiten hacer esto. Además, esta es la única, bueno, no es la única, en los NX1P2 sí es la única que puede acceder a leer las entradas y salidas. Este resto de tareas no podemos asociarlas a una entrada y una salida, no las podemos leer, nos dará un error. Estas solo van a trabajar con variables internas. Entonces tenemos la tarea periódica primaria, después tenemos dos tareas periódicas de prioridades 17 y 18, por si necesitamos o estructurar nuestro programa de otra forma. En los NJ además hay una tarea periódica de prioridad 16, que esa sí puede leer entradas y salidas, pero en los NX1 no. Y después tenemos las tareas de evento, que serían las interrupciones o programas que solamente se ejecutan cuando son llamados, bien por programa o bien en función de una condición, que ahora veremos algún ejemplo. Porque a lo que vamos es cómo está estructurada las distintas tareas, para que nos hagamos una idea. Esto sería la tarea periódica primaria. La tarea periódica primaria, tengo datos de salida, datos de entrada, el refresco de ejecución, refresco de las entradas y salidas. Después, esto es interno, o sea, el refresco de entradas y salidas. Y después, esta sería la parte de programa. Esto sería físico del hardware y esto sería la parte de programa. Los procesos comunes del sistema, el programa de usuario, el motion control, nuevos procesos de sistema, y después el tiempo de espera. Y ese tiempo me sobra. ¿Qué sucede en ese tiempo? Se ejecuta todo lo demás. Pero claro, ¿cuánto es este tiempo? Es que resulta que este tiempo es fijo. En Sysmac Studio este tiempo es fijo. ¿Y de cuánto estamos hablando? Claro, es que aquí estamos controlando también el bus EtherCAT. Es decir, y te lo hace en menos de, en el caso del el PLC de gama más baja de esta serie, que es el que tenemos, el NX1P2, estamos hablando de 2 milisegundos.
En 2 milisegundos refresca todo, ejecuta el programa y le sobra tiempo para hacer todo lo demás. Pero nunca se interrumpe. Si yo tengo otra tarea periódica, esto sería este bloque, lo tenemos aquí, ha terminado de ejecutarse y empieza, después de ejecutarse la tarea primaria, se ejecutan todas las demás. Y fijaos, ha terminado, empieza a ejecutarse una tarea periódica, otra tarea periódica, pero no le da tiempo. No termina y vuelve a empezar el periodo de la tarea primaria. Se interrumpe la tarea periódica, que no es la primaria, ejecuta la tarea primaria y cuando termina sigue y completa la ejecución de la otra tarea periódica. Es decir, nada interrumpe la tarea primaria y en los intervalos que tiene va ejecutando el resto de operaciones, el resto de tareas. Y para las interrupciones, si esta fuera mi tarea primaria y en cualquiera de este tiempo se dispara una interrupción, después de que acabe la tarea primaria es cuando ejecuta el programa de interrupción. Claro, eso puede parecer que se retrasa, pero no, tú tienes garantizado que si yo aquí he disparado algo que me tiene que activar una salida, e inmediatamente en el siguiente ciclo me va a ejecutar esa salida. Es decir, ¿cuál es la demora máxima? 2 milisegundos. Y sabes que siempre podría sincronizar, por ejemplo, un disparo de cola, un pintado, un lo que sea, lo sincronizas con el encoder y sabes que cada 2 milisegundos, o sea, no se te baja más. Y eso el más bajo, que tiene 2 milisegundos. El NX1 tiene 1 milisegundo de tarea de periodo. Los NX potentes, el NX7 tiene 0,125. 125 microsegundos. Pero es que en ese tiempo lo hace todo. Hace el refresco, ejecuta el programa, hace las comunicaciones. Es que aquí están incluidas la parte de Ethercat y comunicaciones. Es una auténtica barbaridad. Por eso el bus Ethercat pues tiene una serie de limitaciones en cuanto a la topología. Por eso va en Daisy Chain, por eso va encadenado. Y por último, pues lo que tenemos es eso, por un lado los programas, bloques de función, por el otro las tareas y por el otro el tema de las variables. El tema de las variables solo tenemos dos tipos de variables, los que serían variables locales y variables globales. Variables locales son las que están restringidas a un programa, a un bloque de función, a una función o a un programa concreto. Y variables globales son las que pueden ser accedidas desde cualquier programa o desde cualquier tarea. Vamos a ver un par de ejemplos para que nos quedemos con la potencia de este sistema.